demasiado que no puedo cazar. Veo un espacio negro lleno de puntos luceros en cualquier dirección que miro, en la misma vista. ¿Quién soy? Solo recuerdo despertar. Mi cuerpo está hecho de luz boreal, porque todo este conocimiento y esta capacidad de razonar. ¿Será que soy esta voz? ¿Será que soy este cuerpo? ¿Será que soy lo que percibo, pero solo puedo percibir este momento? Todo comienza y termina desde mi perspectiva. El presente es la única constante fija. ¿Por qué es que no recuerdo nada antes de despertar? ¿Será que este es mi comienzo y no sé qué va a pasar? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Habrá un creador con un plan maestro? ¿Será que todo fue aleatorio o que solo es el todo? Voy a abrir el camino, no acudir al sentido del límite de lo que puedo hacer. El horizonte se expande de manera constante, llegaré siendo más rápido, trascender. Estarán las respuestas del otro lado, podrán contestar a lo preguntado. Quedaré satisfecho sin probar encontrar el porqué verdadero. ¿Qué pasa si preguntas nuevas aparecen? ¿Cuál será el destino siguiente? Un círculo de preguntas que no termina nunca, por más bueno que tengo que recorrer todo el universo.
tantos colores, amores como buscando mi verdad. Los sonidos. Explora tu ser. Cada dirección que hace hacia un todo universal. Explora tu ser. Cada dirección que hace hacia un todo universal. Explora tu ser. Cada dirección que hace hacia un todo universal. Necesidad, la ignorancia no tiene piedad. Retenido la experiencia ideal, atrapado en un eterno espiral.
experiencia ideal, atrapado en un eterno espiral. Aislado el resto para no distraerme, porque tengo que crear algo con que pueda conectar. Aunque nada es suficiente, dependo de placer inminente. Estás en la colección de lo virtual, siguiendo personas que nunca voy a entrar, refugiándome en la ironía y el humor para no llorar. Ya no hay nada que no me cause gracia, las tragedias no son de mi importancia. Amante de lo intangible, encerrado en el mundo dirigible, renuncié a la idea de la realidad creada por esta sociedad. Siempre está alcanzando tus deseos, todo se hace normal. No importa tu situación ideal, siempre vas a tener problemas. La balanza de la neutralidad siempre está alcanzando tus deseos, todo se hace normal. No importa tu situación ideal, siempre vas a tener problemas.
ser excepto yo. Corta final, está muerto. No hay nada nuevo que se cree, la materia se recombina. Todo tiene desorganización. Así para eso no pongo trenear, espacio le dio. Nos estamos muriendo en este momento, buscando sedante para el sufrimiento. Prisioneros de la energía en nuestro cuerpo, todas las leyes físicas del universo. Nunca me te aparecen nuestros sueños, sortidos de esta realidad que se ha puesto. Nadie es virgen, la vida nos coge a todos. ¿Cómo puede ser que destrucción creen cosas tan hermosas con la super? No, nada tiene sentido. ¿De qué me sirve tener tanto poder si no tengo que compartirlo? Soy un punto mínimo, este universo infinito. ¿Quién estos cuerpos tan frágiles? Nos podemos morir en cualquier momento. Es más fácil destruir que crear. ¿Quién mierda sos? ¿Cómo apareciste en mi cuarto? Son todas preguntas que me estoy preguntando, pero todavía parece que no puedo encontrar las respuestas. ¿Qué sos? ¿Qué haces acá? Para, ¿dónde estoy? ¿Quién sos? ¿Existen más seres? Nunca había encontrado a nadie, pero sentía que existía alguien más. ¿Existís? ¿Vos me hiciste aparecer acá? ¿Sos el creador? Mira, de lo que pude ver hasta ahora, me parece que hiciste un trabajo bastante mediocre. O sea, todo es muy lindo, pero nada tiene sentido. ¿Me podés ayudar con mi confusión? ¡Ah! ¡No me toques, lámpara! ¡Me quemaste, hijo de mil puta! ¿Venís a hablar a mí de confusión? ¿No te das cuenta de la cogida de cabeza que estoy teniendo en este momento? Aparece un flaco hecho de luz, sin ojos, sin pelo y sin pija, de la nada en mi cuarto. Vos sos el que se parece a un creador, dios o lo que carajo sea. ¿Qué mierda está pasando? ¿Estoy soñando? Ay, parece que no. Entendí solo un 10% de lo que dijiste, y el único resultado que obtuvo fue aumentar aún más mi confusión. ¿Estás seguro que no sos el creador? Esto no tiene caso. Estás más confundido que yo. A ver, ¿por qué no me contás cómo mierda llegaste hasta acá? Así podemos llegar a un entendimiento entre toda esta locura. Bueno. Me desperté en el espacio. No entendía lo que estaba pasando. Empecé a observar y cuestionar mis entornos. No encontré ninguna respuesta de trasfondo. Intenté explorar y probar los límites de la realidad. Disfruté por un momento el placer de crear, pero me terminó consumiendo la soledad. Comencé a notar las falencias de la realidad. Empezó a acumularse la frustración hasta que me arranqué a quejar. Y de la nada aparecí acá. Todos buscamos conectar. Todos nos queremos comunicar y expresar. Todos buscamos, todos anhelamos, no importa el medio para Nací en un ambiente privilegiado, sobreprotegido, hasta que la inocencia me terminó perjudicando. Traté de adaptarme, pero nunca pude ser algo que no soy. Respeto los supuestos placeres de la civilización, pero ninguno me llegó. Cuando más genuino fui, más alejó la gente, hasta que a cierto punto la soledad me empecé a hacer demente. Comencé a notar las falencias de la realidad. Empezó a acumularse la frustración hasta que me arranqué a quejar. Y de la nada aparecí acá. Todos buscamos
atención al imaginar, mirar. Puedo cambiar las paredes de blanco a verde o cualquier color que se me cante. Incluso se me antoja un espacio diferente con un centro de gravedad más potente. Parece que nos vamos a divertir bastante. Sí. Al fin encontré a alguien con quien conectar. Todos buscamos conectar. Todos nos queremos comunicar y expresar. Todos buscamos, todos anhelamos, no importa medio para conectar. Disfruta todo, siempre algo de valor que rescatar, solo por tu interpretación. Disfruta todo, siempre algo de valor que rescatar, solo por tu interpretación. El poder de la imaginación, poder contextualizar todo, que no más podamos hacer de forma divertido. Solo se necesita un cambio de sentido. No tienes por qué prestar atención a negativos, te molestes porque no tiene sentido. Solo busca lo que te dé provecho, no gastes el tiempo preocupándote por eso. Disfruta todo, siempre algo de valor que rescatar, solo por tu interpretación. Disfruta todo, siempre algo de valor que rescatar, solo por tu interpretación. Hay para hacer, es hora de decorar con un toque, iluminar, solucionar los problemas que no tienen necesidad. Cambio por acá, otro cambio por allá. Darle sentido a lo que no tiene por empezar. Es infinita la maleabilidad de esta realidad. Compartir nuestra visión, no hay nada que nos pueda frenar. Solo tienes que dejarnos de ser. Siempre hay alguien que te puede enseñar. ¿Qué sentido tiene sentirse mal si con un poco de poder mental lo puedes dejar? Si alguien te molesta, solo irás para prestar primero cuál es su intención. Siempre hay algo que no le prestemos atención. Si alguien te molesta, solo irás para prestar primero cuál es su intención. Siempre hay algo que no le prestemos atención. En este planeta millones de cosas que te pueden entretener. Cada persona tiene un nicho que puede complacer. Lo que no te gusta, el dinero, hasta siempre hay algo más. Esta es una forma en la que te puedes manejar más. ¿Y esto? ¿Por qué se repite siempre todo lo mismo? Tranca, puedo mejorar cualquier cosa. Mira. ¿Y ahora qué haces? No te preocupes, que va a quedar re piola, piola. Ya está. Disfruta todo, siempre algo de valor que rescatar, solo por tu interpretación. Disfruta todo, siempre algo de valor que rescatar, solo por tu interpretación. Disfruta todo, siempre algo de valor que rescatar, solo por tu interpretación. Disfruta todo, siempre algo de valor que rescatar, solo por tu interpretación. Con tiempo podemos hacer.
para tener algo que mostrarles. Y en vez de gastar el tiempo como lo haces, porque no tratar de hablar groserías es algo que te importe. No es tan fácil trascender a lo frustrante. Es necesario el conflicto, porque es tan difícil permanecer. Siempre hay que enfrentar. Es necesario el conflicto, porque es tan difícil permanecer. Siempre hay que enfrentar. En esta mentira demasiadas vueltas natural, cuestionar nuestras actas e ideas solo síntoma de pasar el tiempo que hace revolucionar el cerebro. Nuestra conciencia no tiene freno, siempre se le da crear excusas sin parar en nada que tarde o temprano no puede generar un contaminamiento. Exacto, explicaste perfectamente cómo funcionas. Como que te excusas, te justificas, así nunca tenés ningún problema. Siempre evitas todo con baja mental. Si es muy jodido, lo ignoras. Un saludo a tu familia, a tus amigos, no hay nada que tarde o temprano lo puedes refutar. ¿Qué mierda te crees que sos vos para juzgarme? Cuando con un chasquido puedes conseguir cualquier cosa se te cante. Yo tengo que sacrificar y sufrir para seguir hacia adelante. Viniste fascinable, te vigile, no crees que estás proyectándome o que no se te dejaste. Es necesario el conflicto, porque es tan difícil progresar. Siempre hay que enfrentar. Es necesario el conflicto, porque es tan difícil progresar. Siempre hay que enfrentar. Puedes hacerte solista, te falta probar mucho más. El tiempo es infinito, no me precipito, me quiero el resto de la vida. No venimos a ganarnos algo por lo menos debemos superar las dificultades. Todo hay que hacer selectiva, el balance neuronal. Puedes hacerte solista, te falta probar mucho más. El tiempo es infinito, no me precipito, me quiero el resto de la vida. No venimos a ganarnos algo, debemos superar las dificultades. Todo hay que hacer selectiva, el balance neuronal. La diferencia pide que te seas tus problemas, cómo vas a superarlos si no podés enfrentar. La realidad siempre te pone negatividad mientras evitas cuanto más puedas. Ahí estás, te justificás porque se puede cuestionar, te acusás de evitar. Mentira, mira todo lo que hicimos, vos te estás acusando a mí porque no puedes asumir responsabilidad. Yo te lo puedo resolver, Sabes que nunca lo es. puedo con este deber. Si vos por dentro podés. No, Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. no puedo aguantar nada más. Discúlpame, cuesta mucho asumir la carga de mi poder, por eso te culpé a vos. Está todo bien. Yo fui muy obstinado, te presioné demasiado. Necesitamos un abrazo. ¿Qué pasó? Recorrí demasiado en este viaje. No importó la situación, al final siempre seguí hacia adelante. Dejé lo que me acompañó. Valió la pena olvidarme de la gente,
pero puedo dejar mi marca, llegué a ser algo sobresaliente. Yo no compongo, imagino, el mundo de las ideas me resultó más atractivo. Puedo llegar a transformar la realidad, hacerlo imaginario real, podré llegar a trascender el destino. Por lo menos pude seguir con mi camino, sinteticé mi visión para encontrar un sentido. ¿Fue todo un sueño, una lesión de lo percibido, o pude llegar al punto que me había proponido? Trascender, contemplar, hacer, creer, trascender, contemplar, hacer. Seré recordado, aportar algo nuevo, dejar un impacto, conexión en el olvido del tiempo. ¿Importa algo en el todo? ¿O solo tiene que importar, mami? ¿Tendrá valor? ¿Cuál es el fin de las cosas? Existir por existir. Lo único que sobrevive es el todo. El infinito es sin potencia, la esencia es reproducirse, expandirse y abrirse sin ningún fin. La búsqueda y el progreso no nos dan sentido en sí. Porque siempre hay que elegir quién te evita ser tú. Porque siempre hay que elegir quién te evita ser tú. Habrá algo detrás de la cortina y está adentro nuestro. Crear, trascender, contemplar, hacer. Crear, trascender, contemplar, hacer. Crear, trascender, contemplar, consolidar yo, pero soy demasiado atado. Le tengo que dar al otro reflejarme en él, integrarlo. Así puedo abrirme al todo y dejarlo fluir. Apreciar las lágrimas de lo negativo y seguir. Disfrutar de las contradicciones, aprender a escuchar y dejar de oír. El sentido existe, lo encontramos o
o lo creamos. Nos basamos en la perspectiva de nuestras experiencias o las que nos contaron. Ahora que puedo hacer todo, ¿qué hago?